Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal. ¡Qué emoción tenerlos aquí una vez más! Hoy prepárense porque vamos a sumergirnos en un misterio que ha estado rondando por las redes y que tiene a muchos de nosotros con la ceja levantada y el corazón latiendo un poquito más rápido. Sí, como ya habrán leído en el título, vamos a hablar de Can Yaman y su supuesta visita secreta a Brasil. Este tema ha sido un torbellino de rumores, especulaciones y, lo más interesante, unas cuantas fotos filtradas que parecen confirmar lo que muchos sospechábamos. Pero, ¿qué estaba haciendo Can en tierras brasileñas? ¿Por qué tanto secretismo? ¿Hay proyectos nuevos en el horizonte? Todo esto y mucho más es lo que vamos a explorar juntos en este vídeo. Y antes de que nos adentremos de lleno en esta investigación de detectives de sillón, me gustaría recordarles que si son tan fans como yo de las telenovelas turcas, de las noticias del espectáculo y de estos misterios que nos encantan, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Así nos aseguramos de que esta comunidad siga creciendo y compartiendo nuestra pasión por estos temas. Así que sin más preámbulos vamos a destapar este misterio de Can Yaman en Brasil. Bueno, empecemos por el principio. Can Yaman, para quienes no lo conozcan tan bien, es este actor turco que ha conquistado corazones en todo el mundo con su carisma, su talento y, por qué no decirlo, con su innegable atractivo físico. Desde sus papeles en series como Erkenzikus y Dolunay, se ha convertido en un fenómeno global, acumulando una legión de fans que siguen cada uno de sus pasos. Y es precisamente esta legión de fans, esta comunidad tan activa y atenta, la que ha destapado este pequeño gran misterio de su viaje a Brasil. Resulta que hace unas semanas empezaron a circular en redes sociales unas fotos donde se veía, aparentemente, a Can Yaman en diferentes lugares de Brasil. Algunas eran un poco borrosas, otras más claras, pero todas coincidían en una cosa: se parecía muchísimo a él. Y claro, ante estas imágenes, el revuelo no se hizo esperar. Las fans empezaron a investigar, a contrastar información, a compartir sus hallazgos, y poco a poco se fue armando el rompecabezas. No hubo ninguna confirmación oficial, ni por parte del actor ni de su equipo, lo que hizo que el misterio fuera aún más intrigante. De hecho, el silencio de Can y su equipo solo alimentó las especulaciones. ¿Por qué tanto secretismo? ¿Qué estaba tramando? Pues bien, vamos a profundizar en los detalles de estas fotos filtradas. Analizando las imágenes, podemos ver a Can, o al menos a alguien que se parece muchísimo a él, en diferentes escenarios. En algunas se le ve caminando por calles de alguna ciudad brasileña, luciendo un look relajado con gafas de sol y ropa cómoda, como si estuviera disfrutando de un paseo tranquilo. En otras fotos se le ve en un restaurante sentado a la mesa, conversando animadamente con otras personas. Y hay incluso algunas imágenes donde parece estar en una playa, con el mar de fondo, disfrutando del sol. Estas fotos, por supuesto, son las que más han emocionado a sus fans, ya que nos muestran un lado más casual y relajado del actor. Pero lo más interesante es que, a pesar de que se le ve en diferentes lugares, no hay ningún indicio de que esté grabando algún proyecto audiovisual. No hay cámaras ni equipos de filmación, ni nada que sugiera que se trate de un rodaje. Esto, por supuesto, ha generado aún más preguntas. Si no estaba trabajando, entonces, ¿qué estaba haciendo en Brasil? Una de las teorías que más fuerza ha tomado entre los fans es que este viaje a Brasil podría estar relacionado con algún proyecto de carácter personal. Quizás Can decidió tomarse unas vacaciones, desconectar de la rutina y disfrutar de la belleza de Brasil en privado. Recordemos que la vida de un actor tan famoso como él puede ser bastante ajetreada, con rodajes, entrevistas, eventos y compromisos constantes. Quizás necesitaba un respiro, un tiempo para recargar energías y volver con más fuerza. Y Brasil, con sus playas paradisíacas, su cultura vibrante y su ambiente relajado, parece ser el destino ideal para esto. Otra teoría un poco más especulativa es que este viaje podría estar relacionado con algún negocio o inversión personal. Se sabe que Can, además de actor, también es un hombre de negocios con visión emprendedora. Quizás este viaje fue una oportunidad para explorar nuevas oportunidades de inversión en Brasil, un país con un mercado en constante crecimiento. No olvidemos que muchos famosos han incursionado en el mundo de los negocios, diversificando sus fuentes de ingresos y aprovechando su influencia para generar nuevas oportunidades. Pero más allá de estas especulaciones, lo que más ha intrigado a sus fans es el secretismo que ha rodeado este viaje. ¿Por qué Can no compartió ninguna foto ni información en sus redes sociales?
Normalmente él suele ser bastante activo en sus perfiles, compartiendo momentos de su vida personal y profesional. ¿Por qué esta vez decidió mantener todo en secreto? Algunos han sugerido que quizás quería disfrutar de este viaje de forma anónima, sin la presión de los paparazzi ni el escrutinio público. Otros piensan que quizás estaba preparando alguna sorpresa para sus fans, y quería mantenerlo en secreto hasta el momento adecuado. Y claro, no podemos descartar la posibilidad de que este viaje tenga alguna conexión con un nuevo proyecto profesional, pero que aún no puede ser revelado por algún motivo contractual. En el mundo del espectáculo, muchas veces los proyectos se manejan con mucha discreción hasta que llega el momento oportuno para anunciarlos oficialmente. Y este podría ser el caso de Khan en Brasil. De hecho, hay rumores de que podría estar preparándose para protagonizar alguna producción internacional, y quizás este viaje haya sido un primer contacto para evaluar posibles locaciones o para reunirse con productores o directores. Aunque no hay ninguna confirmación oficial, claro, todo está en el terreno de las especulaciones y las teorías de los fans. Otro aspecto interesante a analizar son las reacciones de sus fans ante esta situación. Como ya mencionamos, la comunidad de fans de Can Yaman es muy activa y está muy pendiente de todos sus movimientos. Desde que se filtraron las primeras fotos, las redes sociales se inundaron de comentarios, mensajes y publicaciones sobre su viaje a Brasil. Algunos expresaron su emoción y alegría por verlo disfrutando de un viaje, otros se mostraron curiosos por saber qué estaba haciendo realmente allí, y otros incluso se aventuraron a crear teorías y especulaciones sobre sus motivos. Pero en general, se percibe una actitud de respeto y comprensión hacia el actor. Sus fans, a pesar de su curiosidad y emoción, han respetado su privacidad y han evitado invadir su espacio personal. Esto es algo que hay que destacar y valorar, ya que demuestra la madurez y el cariño que le tienen a Khan. También es interesante observar cómo las fans se han organizado para investigar y recopilar información sobre el viaje. Han comparado fotos, analizado detalles, buscado pistas en redes sociales y han compartido sus hallazgos en grupos y foros. Esta colaboración entre fans ha sido clave para armar el rompecabezas de este misterio, y demuestra el poder de la comunidad de fans para descubrir información incluso sin contar con una confirmación oficial. Y por supuesto, no podemos olvidar el papel de los paparazzi y los medios de comunicación. A pesar del secretismo que ha rodeado este viaje, algunos medios de comunicación y paparazzi han intentado obtener más información y fotos exclusivas. Y esto es algo que siempre sucede cuando un famoso viaja a un lugar y decide mantener un perfil bajo. Los paparazzi están atentos a cualquier movimiento, buscando la foto exclusiva que pueda generar titulares y visitas en sus medios. Pero por suerte en este caso, las fotos filtradas parecen haber sido tomadas por fans o personas que se encontraban en el mismo lugar, y no por paparazzi profesionales. Esto quizás ayude a que el viaje de Khan haya sido más tranquilo y menos intrusivo de lo que podría haber sido en otras circunstancias. Ahora, después de haber analizado todas las pistas, las fotos, las reacciones de los fans y las especulaciones, llegamos a la pregunta del millón: ¿qué estaba haciendo realmente Can Yaman en Brasil? La verdad es que no tenemos una respuesta definitiva. Todavía no hay ninguna confirmación oficial por parte del actor ni de su equipo, y todo lo que sabemos son rumores y especulaciones basadas en fotos filtradas y comentarios en redes sociales. Pero si tuviera que dar una opinión personal, creo que lo más probable es que este viaje haya tenido un componente de descanso y desconexión personal. Khan, como muchos otros famosos, necesita recargar energías y desconectar de la rutina de su trabajo. Y Brasil, con su clima cálido, sus playas hermosas y su ambiente relajado, parece ser un lugar ideal para esto. No descarto, por supuesto, que haya aprovechado este viaje para explorar oportunidades de negocio o para reunirse con algún productor o director, pero creo que lo más probable es que este viaje haya tenido un enfoque personal, de relajación y disfrute. Y creo que esto es algo que todos deberíamos respetar. Los famosos también son personas y merecen tener tiempo para descansar, disfrutar y hacer actividades sin la presión de los paparazzi ni el escrutinio público. Y quizás este viaje de Khan haya sido precisamente eso, un tiempo para él, para desconectar y recargar energías para sus próximos proyectos. Pero más allá de lo que estaba haciendo realmente en Brasil, este misterio nos ha dejado una gran lección: la comunidad de fans es poderosa y puede descubrir información incluso sin contar con una confirmación oficial. La pasión, la curiosidad y la colaboración de los fans han sido clave para destapar este misterio y mantenernos a todos enganchados a esta historia.
Y por supuesto, este misterio también nos ha demostrado que Can Yaman sigue siendo un actor que genera interés y curiosidad en todo el mundo. Sus fans están pendientes de cada uno de sus movimientos, y este viaje a Brasil ha sido una prueba más de ello. Y bueno, después de este viaje por el misterioso viaje de Can Yaman a Brasil, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de esta pequeña investigación de detectives de sillón que hemos hecho juntos. Hemos analizado las fotos filtradas, hemos escuchado las teorías de los fans, y hemos intentado dar una respuesta a la pregunta del millón, ¿qué estaba haciendo realmente Can Yaman en Brasil? Aunque no tenemos una respuesta definitiva, hemos llegado a algunas conclusiones que nos hacen pensar que este viaje podría haber tenido un componente de descanso y desconexión personal, aunque no descartamos que pueda haber otros motivos detrás de este viaje. Pero lo más importante es que hemos visto una vez más la fuerza y la pasión de la comunidad de fans, que se han organizado para destapar este misterio y compartir sus hallazgos en redes sociales. Su curiosidad, su colaboración y su cariño por Can Yaman son dignos de destacar y valorar. Quiero agradecerles a todos por haber llegado hasta el final de este vídeo, por su apoyo incondicional al canal y por formar parte de esta comunidad. Sus comentarios, sus likes y sus suscripciones son el motor que nos impulsa a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Y ahora, antes de despedirnos, me gustaría invitarlos a dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Qué piensan de este misterio de Can Yaman en Brasil? ¿Cuál es su teoría? ¿Les gustaría que hiciéramos más vídeos sobre temas similares? Los leo a todos y me encanta conocer sus opiniones. Y por supuesto, no olviden darle like al vídeo si les ha gustado, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es la mejor manera de apoyarnos y de seguir creciendo como comunidad. Así que denle like, compartan y suscríbanse para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Y ahora sí, me despido con un fuerte abrazo virtual y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, mis detectives de sillón.